El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó hoy una orden ejecutiva en la que prohíbe las negociaciones en deuda nueva y capital emitidas por el gobierno de Venezuela y su compañía petrolera estatal PDVSA. Esto supone las primeras sanciones financieras al país suramericano. La medida anunciada hoy por la Casa Blanca en un comunicado prohíbe también las negociaciones con ciertos bonos existentes del sector público venezolano, así como pagos de dividendos al gobierno de Venezuela. Según explica la nota, estas medidas están cuidadosamente calibradas para negar a la dictadura de Nicolás Maduro una fuente crítica de financiación para mantener su gobierno ilegítimo, proteger el sistema financiero de Estados Unidos de complicidad en la corrupción de Venezuela y en el empobrecimiento del pueblo venezolano y permitir la asistencia humanitaria. Poco antes del anuncio, el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, que la semana pasada estuvo de gira latinoamericana centrada en este tema, dijo que su gobierno no se quedará de brazos cruzados mientras Venezuela se desmorona. Evidentemente, la reacción del gobierno venezolano no se hizo esperar. La presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, la ex canciller Delcy Rodríguez, culpó a los líderes opositores por las nuevas sanciones financieras. Todas sus acciones dirigidas al bloqueo financiero de Venezuela. Ahí está. Gracias a Julio Borges, más sanciones financieras contra Venezuela. Gracias a Freddy Guevara, más sanciones financieras contra Venezuela. Gracias a Ramos Alú, más sanciones financieras contra Venezuela. Lo han pedido a grito, han pedido la intervención del país. Por su parte, el canciller venezolano Jorge Arriaza afirmó desde la sede de las Naciones Unidas que estas sanciones son la peor agresión a Venezuela en los últimos años. El presidente venezolano Nicolás Maduro respondió el viernes a las más recientes sanciones financieras impuestas por el gobierno estadounidense de Donald Trump. Estoy convocando en Venezuela a todas las empresas estadounidenses que le vendemos petróleo, que tenemos relaciones históricas, para una reunión urgente para buscar soluciones a esta situación que ha creado este decreto que agrede a nuestra economía y que declara un bloqueo financiero. Maduro advirtió que Venezuela tiene mercado seguro para los 800.000 barriles diarios de petróleo que coloca en el mercado estadounidense, del 1.900.000 que produce. En las primeras sanciones que afectan al país y no solo a funcionarios venezolanos, Trump aprobó un decreto que prohíbe la adquisición de nuevas deudas emitidas por el gobierno venezolano o su petrolera estatal PDVSA. Maduro también llamó a un encuentro a los tenedores de bonos de deuda venezolana para hablar de los efectos de la decisión de la Casa Blanca. El gobierno venezolano enfrenta una fuerte presión internacional y malestar popular por la grave crisis económica del país. El presidente socialista calificó las medidas de ilegales y acusó a la oposición de traición a la patria por haberlas pedido. Bueno, una vez más se han venido contra nuestra patria. Las sanciones financieras impuestas el viernes por Estados Unidos a Venezuela presionarán al gobierno de Nicolás Maduro y harán que se sienta mucho más acorralado. Así lo asegura el economista Rafael Quirós, experto en petróleo, quien considera que la decisión afectará el flujo de caja del gobierno y de la empresa petrolera estatal PDVSA. Me preocupa más por la parte de PDVSA, por supuesto, debido a la deuda externa tan abultada que tiene, y que buena parte de esa deuda está ubicada en los Estados Unidos. La caída de los precios del petróleo desde 2014 ha afectado severamente a Venezuela, que obtiene del crudo 96% de sus ingresos de divisas. Esto va a limitar, por supuesto, los ingresos de divisas, o valga decir, internacionales, reservas internacionales de divisas para el Banco Central y para PDVSA. Y por consiguiente vamos a estar más limitados para la importación de alimentos, de medicinas. Las reservas internacionales venezolanas, la mayoría en lingotes de oro, se han reducido a $10.000 millones, mientras que la deuda está estimada en más de $100.000 millones. Y bien, concretamente, ¿qué suponen estas medidas para la economía de Venezuela y para la de Estados Unidos también? Pues nos vamos a Nueva York con José Luis de Haro. José Luis, buenas tardes. ¿Qué consecuencias tendrán estas sanciones para la financiación de deuda venezolana?
Estas sanciones, Irene, limitarán aún más la capacidad de Caracas para seguir captando dinero que le permita pagar los intereses sobre su ya de por sí elevada deuda, una dinámica con la que el gobierno de Nicolás Maduro ha conseguido subsistir hasta ahora en medio de la crisis económica que sufre el país. Muchos bancos han cortado ya lazos con Venezuela ante las posibles represalias, mientras que las nuevas circunstancias van a forzar al gobierno venezolano a buscar financiación en mercados secundarios de otros países, seguramente como los de China o Rusia. Bueno, y entonces se incrementan estas sanciones, un posible impago por parte del gobierno venezolano. De momento, Irene, el gobierno de Venezuela tendrá que desembolsar alrededor de 3.500 millones de dólares en intereses sobre su deuda durante los meses de octubre y noviembre, y en este sentido la nueva remesa de sanciones cierra puertas para que el país pueda seguir retrasando este eventual impago. Para los analistas aquí en Wall Street, las nuevas prohibiciones empujan a ese impago que podría llegar tan pronto como este año, pero seguramente pueda retrasarse hasta 2018 siempre y cuando China y Rusia no cierren sus mercados financieros a Venezuela. Bien, José Luis, ¿y qué repercusiones tiene esto para la economía de Estados Unidos? Es importante destacar, Irene, como apuntabas, que en estos momentos la administración estadounidense sigue resistiéndose a imponer sanciones directas sobre el petróleo venezolano que llega al mercado estadounidense. En la primera mitad del año, las importaciones estadounidenses de crudo venezolano alcanzaban los 655.000 barriles diarios, con Citgo, la filial estadounidense de PDVSA, Valero, Chevron y Phillips 66 como los principales compradores de ahí, que pese a suponer solo un 7,5% del total de crudo importado a Estados Unidos, imponer represalias sobre el crudo venezolano tendría consecuencias colaterales para el sector petrolero estadounidense. Muchas gracias, José Luis de Aro. Vamos con más noticias. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se levantó con el pie izquierdo ayer domingo y lo primero que hizo fue tomar su celular y meterse a su red social de Twitter y subió inmediatamente algunos mensajes en contra de México. Uno de ellos acusa a nuestro país de ser uno de los países con mayor criminalidad en el mundo. El mandatario norteamericano dijo que nuestro país pagará por el muro por medio de un reembolso. Por otra parte, indicó que el Tratado de Libre Comercio es el peor acuerdo comercial que ha firmado Estados Unidos, dejando abierta la pregunta de si Estados Unidos deberá terminar con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Más tarde, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México respondió al presidente estadounidense. A través de un comunicado, la dependencia afirmó que nuestro país no pagará por el muro bajo ninguna circunstancia. Respecto de la violencia generada en México por el tráfico de drogas y armas, la Secretaría de Relaciones Exteriores reiteró que ese problema terminará solo si se tratan sus causas de raíz, que son la alta demanda de drogas en Estados Unidos y la oferta desde México y otros países. Finalmente, la Cancillería dijo que el Tratado de Libre Comercio no se discute en las redes sociales, sino se negocia con seriedad en las mesas que se han dispuesto para ello. El heredero y líder de facto de Samsung, Lee Jae-yong, fue condenado este viernes por un tribunal de Seúl a 5 años de cárcel por su implicación en el caso de corrupción de la Rasputina. La Sala 417 del Tribunal del Distrito Central de Seúl consideró probado que Lee entregó sobornos a la expresidenta surcoreana Park Geun-hye con la expectativa de obtener favores del gobierno en su consolidación como líder del grupo, entre otros delitos. La justicia surcoreana dictaminó que Lee estuvo involucrado en la donación por parte de su empresa de 7.200 millones de wones, unos 5,4 millones de euros, para la financiación del programa de equitación en Alemania de la hija de Choi Son-sil, apodada la Rasputina y considerada el cerebro de la trama de corrupción que desencadenó la destitución y arresto de la exmandataria de Corea del Sur.
El heredero del mayor conglomerado empresarial del país asiático fue hallado también culpable de malversar 6.400 millones de wones, unos 4,8 millones de euros, ocultar activos en el extranjero y perjurio por haber dado varias versiones en sus comparecencias judiciales. La Fiscalía solicitaba 12 años de prisión por los cargos. Lee, de 49 años, permanecía detenido desde mediados de febrero cuando la Fiscalía presentó cargos contra él por estos delitos cometidos en el marco del caso Rasputina. El proceso judicial de Lee, que comenzó el pasado 9 de marzo, ha causado gran expectación en el país asiático, donde se refieren a él como el juicio del siglo por las repercusiones que pueda tener en la imagen del mayor conglomerado surcoreano y su posible influencia en la futura sentencia sobre la expresidenta Park. Y yo, experto en inteligencia artificial. Javier, muchas gracias. Muchas gracias por invitarme, Héctor. Bien, ¿por dónde entramos a este tema? A ver, en las últimas semanas se ha dado una discusión, una crisis relacionada con la inteligencia artificial y el uso que le debemos dar como humanidad. Lo que ha venido sucediendo es que dos de los grandes gigantes de la tecnología están luchando entre ellos por un tema que parece ser que es por el bien de la humanidad, pero en realidad es un tema de regulación. Desde hace más de un mes que empezaron a luchar en medios digitales estos dos gigantes, Zuckerberg y Elon Musk por el otro lado, uno con la postura de que no hay que tener miedo de la inteligencia artificial, que incluso nos va a ayudar como humanidad, y el otro diciendo que hay que tener cuidado de ella y hay que meter regulación. Lo que sucedió es que hace más de un mes empezaron a discutir entre ellos. Y esto ha impactado a la opinión pública. Si nosotros revisamos los números, Mark Zuckerberg, vamos a llamarle el Team Zuckerberg, tenía una aceptación de más del 60% cuando empezó todo este tema. A raíz de que, como bien dices, los robots perdieron el hilo y empezaron a comunicarse en su propio idioma, robots creados por Facebook y que tuvieron que apagar la tecnología, ha perdido la popularidad hasta llegar al 16%. Esto ha sucedido porque la gente se está empezando a dar cuenta que sí puede haber un riesgo latente si se permite que la inteligencia artificial se vaya sin ninguna regulación. Correcto. Pero al final del día, todo es un tema de que Zuckerberg y Facebook no quieren ser regulados y que Elon Musk está presionando por regular. Todo es un tema de regulación porque evidentemente hasta hoy Facebook se ha ido por el acotamiento y obtiene información de todos los usuarios, explota esa información, la vende a sus patrocinadores y ahí es donde está el meollo del asunto. Ahí está el tema. Ahí está el tema. En todo el tema es la regulación. La regulación como tal. Y eso se refleja en ganancias, claro, en dinero. Evidentemente. Control de la información. Control de la información. Dicen los que saben que parte de esto, esta discusión empezó desde la victoria de Trump en la carrera a la Casa Blanca, porque Facebook jugó un papel fundamental en el posicionamiento de Trump para llegar a la Casa Blanca. Entonces, todo es un tema de regulación y también de ideología política, porque evidentemente Elon Musk ha demostrado y ha dicho que está en contra de las políticas que tiene Trump. Entonces, todo es un tema efectivamente de dinero. Incluso hay por ahí uno de estos cartones de Pictoline en el que dibuja lo que está pasando con estos dos gigantes y al final nada más se ve a los dos arrojando dinero para intentar poner la regulación que cada uno le conviene. ¿Qué crees? ¿Cuál es tu previsión de dónde de qué vamos a estar hablando en un año, en medio año en esto? A ver, los dos tienen un punto. De hecho, no solo Elon Musk, sino ya la ONU está pidiendo a los países que revisen la inversión que se está haciendo en robots no humanitarios ni de temas sociales, sino en robots que se están usando y se van a usar para la guerra. Entonces sí hay que revisar a los robots asesinos, los robots que hoy en día ya existen, por ejemplo robots que desmantelan bombas y robots que entran en un asalto, entran antes que el ejército, ya existen esos robots. Entonces lo que dice esta corriente que vamos a llamarle el Team Musk, lo que dice esta corriente es que se revise y que se analice y se regule a
los países que están empezando a desarrollar estas tecnologías. Evidentemente va a ser la nueva guerra ideológica del futuro, porque las bombas atómicas ya demostraron ser nada más agresiones que están veladas. Nada más se dice, yo tengo bombas atómicas y me puedo defender de ti. Pero las guerras se van a seguir peleando con armas. ¿Quién va a desarrollar los mejores robots para pelear esas guerras en el futuro? ¿Dónde vamos a estar en un año? Eso lo va a decir no quien meta más dinero, sino quien tenga más argumentos. Parece ser que Elon Musk es el que tiene más argumentos. Me lleva a pensar, o nos lleva a pensar, Javier, el tema de él, en esta parte de la inteligencia artificial, con el tema de los robots, quien pueda intervenir más rápido, más eficientemente los sistemas de computadoras, de los sistemas de operaciones, en fin, ¿no? Pues que quizás eso mejor nos puede llevar a otro asunto. Es que no es que vaya a suceder, ya sucedió. De hecho el hackeo, la intervención de Rusia en las elecciones de Estados Unidos estuvo basada en inteligencia artificial social. Entonces no es que vaya a suceder, ya no sucedió. Ahora lo que hay que determinar como humanidad es cómo hacemos para hacer algo que nunca hemos hecho, que es poner las regulaciones antes de la tecnología. Bien, aquí tenemos unas gráficas que nos indican que, Javier. Aquí lo que estamos viendo, analizando, es qué pasó durante este tiempo que estos dos gigantes empezaron a pelear. En el primer pico vemos que Musk pide una regulación, luego a Zuckerberg le empiezan a hacer preguntas en un Facebook Live que tuvo, y él dice que Musk no tiene sentido lo que está diciendo y que al contrario esto va a servir a la humanidad. En el siguiente pico se tiene que desdecir Zuckerberg porque sucede lo de sus robots. Sí. O sea, esto nadie lo tenía planeado. Sucede lo de los robots y ellos tienen que apagar su inteligencia artificial, y a partir de ese momento el equipo de Musk es cuando empieza a presionar más, sobre todo en la ONU, y los científicos empiezan a hablar más del tema. Si te fijas, los dos puntos mediáticos son cuando Zuckerberg ataca a Musk y cuando sucede lo del lenguaje de Facebook. Ahora, hace unos días Musk pidió la regulación de inteligencia artificial para el uso del ejército. Y es ahí donde estamos ahora. Y es donde despunta un poco. En el caso de Twitter, esto es tanto Twitter como búsquedas en Internet, como búsquedas en Google. Correcto. Nosotros hicimos una combinación de ambos temas en las plataformas y metimos ambas y las juntamos. Correcto. Bien. Pues es un tema apasionante, apenas pareciera que apenas comienza. Apenas comienza, sí. ¿No? Sí, de hecho, en los próximos meses se van a tomar decisiones importantes porque la presión está siendo importante por parte de Elon Musk. No hay que olvidar que Elon Musk ya le vende al gobierno tecnología con SpaceX. Entonces va a haber presión. Lo que hay que revisar es qué va a suceder a partir de esta presión. El tema político no está ayudando porque Trump trae una agenda que no se lee bien. Entonces no sabemos qué va a pasar, pero al menos a nivel de las Naciones Unidas ya hay una presión que se está ejerciendo y que parece que va en un sentido para que Elon Musk tome sobre todo el liderazgo mundial en lo que esto se refiere. Correcto. Javier, muchas gracias. ¿Qué nos recomiendas consultar para aquellas personas que nos están viendo y que les parezca interesante, relevante, trascendente lo que nos acabas de mencionar? ¿Qué hay que leer? ¿A quién hay que buscar? Lo que hay que leer sobre todo es aquellos portales, si quieren saber más de esto, aquellos portales que se dedican a la tecnología. Bien. Entonces, yo ahorita en mi Twitter voy a mandar los artículos que yo leí para prepararme para esta entrevista. ¿Cuál es tu cuenta? Mi cuenta es @Javier Murillo. Entonces, ahorita voy a darle retweet a todos estos artículos para que la gente los lea y seguir estas publicaciones que son las que están cubriendo estos eventos. Muy bien, Javier. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Héctor. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Muy bien. Inició hoy en Ecuador el juicio contra los 20 tripulantes de la embarcación china, interceptada por el gobierno en las costas de la Reserva Natural Marítima de Galápagos. El barco llevaba cerca de 300 toneladas de especies protegidas en sus bodegas, por lo cual el gobierno ecuatoriano demandará a la empresa propietaria por $36.800 millones. Esto a razón de que, según cánones internacionales, el daño puede ser valorado en varios millones por animal,
dado que la pesca de un tiburón como el martillo hallado en las bodegas del pesquero chino puede afectar al ecosistema y la biodiversidad hasta 20 años. Lorena Tapia, presidenta del Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos, agregó que pedirá la pena máxima por delitos ambientales a los 20 tripulantes detenidos y explicó por qué, a pesar de estar en aguas internacionales, el pesquero violó la protección de la reserva. Hoy el Estado ecuatoriano, representado por el Parque Nacional Galápagos, demanda justamente la máxima pena. Esto significa en la legislación ecuatoriana que sí prevé el delito ambiental, prisión hasta un máximo de 3 años y la reparación integral del daño. Al no conocer fronteras, las especies altamente migratorias que van de un lado al otro cruzan de zona reservada, protegida, de zona económica especial a alta mar y por tanto se pueden ver afectadas. Así que hay organizaciones de pesca internacionales que establecen medidas, cuotas, temporadas, que permitirían al Ecuador justamente demandar medidas como estas. Armados con letreros negros en señal de luto y aletas de tiburón de cartón, un grupo de isleños se concentró frente a la sala judicial en la que eran juzgados los tripulantes. Yadira Ballesteros, una de las participantes de la protesta, dijo que acudía a pedir justicia para Galápagos. Estamos pidiendo justicia para Galápagos. Siempre hemos sido invadidos por barcos extranjeros, más que todo por la flota pesquera china, que ahora está acabando con nuestra reserva marina. El buque chino pertenece a una flota de más de 300 barcos que faenan en las proximidades de Galápagos. Desde que fue capturado, el buque se encuentra anclado a las afueras de San Cristóbal con toda la carga en su interior y seguirá así hasta que la jueza que ve la causa decida qué hacer. Las autoridades esperan que el tribunal se pronuncie en los próximos días. Ecuador se ha lanzado a una implacable lucha contra la presencia de pesqueros extranjeros en las proximidades de su zona económica exclusiva y apela a la comunidad internacional para impedir casos como el del pesquero chino capturado en Galápagos con especies protegidas. El pesquero Fu Yuan Yu Leng 999 fue capturado el pasado domingo, día 13 de agosto, con más de 300 toneladas de pescado en sus bodegas, el 60% de ellos tiburones, y de estos algunos tipos protegidos. Su tripulación afronta proceso judicial en la isla de San Cristóbal. El director del Parque Nacional Galápagos, Walter Bustos, a cargo de defender el caso en sus aspectos técnicos, dijo que se exige la pena máxima de 3 años de cárcel por la gravedad de los hechos y una indemnización de $36.800 millones por el daño biológico a largo plazo, teniendo en cuenta que estos tiburones pueden vivir hasta 20 años y su pesca desestabiliza la salud del ecosistema. Lorena Tapia, ministra y presidenta del Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos, trata de coordinar una acción a todos los niveles para alertar sobre los daños que esta pesca está causando a la exclusiva Reserva Natural Marina de las Galápagos, patrimonio de la humanidad. La semana pasada, el ministro de Exteriores presentó una protesta formal a China, consciente de sus limitaciones frente al gigante asiático, siendo un importante cliente de petróleo y fuente de asistencia. Portavoces ecuatorianos aclararon que la demanda no es contra China, sino la empresa pesquera. Michel Barnier, negociador jefe de la Unión Europea, plantea un ultimátum al ministro de Brexit, David Davis, para que haga números y diga cuánto estaría dispuesto a pagar el gobierno británico. Que nos devuelvan el dinero, exigen desde Europa, evocando a la ex primera ministra británica, la difunta Margaret Thatcher, que consiguió en la década de los 80 el reembolso de los pagos del Reino Unido al presupuesto central de la Unión. Algunas de las cifras que he visto me han parecido muy elevadas, pero por supuesto cumpliremos con nuestras obligaciones. Somos personas respetuosas con la ley que pagan sus facturas, afirmó este viernes el titular de Exteriores británico, Boris Johnson. Una caída del crecimiento económico podría lastrar a las empresas británicas, en particular a los fabricantes de automóviles. El impacto negativo del Brexit en la inmigración y la depreciación de la divisa británica, que ha perdido un 15% de su valor frente al dólar, abren nuevos interrogantes. La frontera irlandesa es otra de las claves en la negociación. Un Brexit duro obligaría a romper la zona de libre circulación entre Irlanda e Irlanda del Norte, lo que supondría un duro golpe a la economía norirlandesa y a uno de los principios esenciales del proceso de paz. Otro punto de fricción son los derechos de los ciudadanos y el empeño de Londres de liberarse de la jurisdicción del Tribunal Europeo de Justicia.
Jetzt auch nicht leicht gerade. Stopp. Sus finanzas personales al emprender un negocio. Alberto Tobar, colaborador también nuestro, director del Financiero en Monterrey, nos comparte algunas recomendaciones. Hola, Alberto. Muy buenas tardes, Víctor, muy buenas tardes tenga todo el auditorio. Pues mira, en esta ocasión me gustaría platicar sobre un tema que con frecuencia se trata en el ámbito de las finanzas personales, que es la de emprender un negocio. Y por lo regular las personas pues son muy delicadas cuando se les pregunta algo incómodo en relación a su idea de negocio, y yo creo que al contrario, tenemos que estar muy abiertos a todas las críticas, a todas las ideas que por ahí, aun y cuando no converjan, para poder de alguna manera determinar, encontrar en dónde podrían estar las fallas o dónde tenemos que hacer mejoría de esto, ¿no? Por ejemplo, el tema del concepto del negocio. Si en su momento explicamos el concepto del negocio y resulta que no nos entienden, quiere decir que algo anda mal, hay que afinarlo, hay que detallarlo, porque de una u otra manera el mercado pues no lo va a comprender. Hay que tratar de promover el negocio en función de la propia perspectiva de los clientes. Un punto fundamental es la viabilidad, es decir, saber si el negocio puede ser viable en términos de gastos e ingresos que puedan cubrir de alguna manera pues ese compromiso, y sobre todo su vinculación con las finanzas personales. ¿Qué tanto nosotros tenemos que intervenir con nuestros recursos y saber si tenemos ese colchón necesario para poder emprender este negocio sin que nuestras finanzas personales se desbalanceen? Es muy importante saber cuáles son todos los ámbitos de esta idea para incorporar a las personas indicadas, o saber si necesitamos socios, qué tipo de financiamiento se va a requerir si el capital no es suficiente, para poder operarlo por el tiempo que nos permita hacer a esta idea viable y que genere ingresos para nosotros. Es muy importante, sobre todo para la tranquilidad y la salvaguarda de nuestro patrimonio. Espero que el comentario haya sido de utilidad. Que pasen ustedes muy buenas tardes. Buenas tardes, Víctor. Buenas tardes, Alberto. Gracias. Activistas de Greenpeace se movilizaron el domingo en 11 ciudades de Brasil contra la apertura a la minería de una zona de más de 40.000 kilómetros cuadrados en la selva amazónica. Según Nilo Dávila, director de campañas de la ONG en Brasil, es solo una pequeña muestra de los planes del presidente Michel Temer en el denominado pulmón del planeta. El bajo presupuesto para combatir los crímenes ambientales, la legalización de la salvaje ocupación de tierras y ahora la apertura de la Amazonia para la minería muestran que Brasil tiene que parar y mirar hacia la Amazonia. Discutir un modelo de desarrollo para la región que proteja la flora, porque realmente la necesitamos. Para a região que mantenha a floresta em pé, porque a gente precisa muito daquela floresta. Temer había decretado el miércoles el fin de la Reserva Nacional del Cobre y Asociados, un área de superficie similar a Dinamarca, delimitada en los años 80 durante la dictadura militar. Allí hay 9 áreas protegidas de gran biodiversidad, además de mucho oro, manganeso, hierro y cobre. La explotación de los minerales era una potestad exclusiva del Estado, que casi no había utilizado.
El gobierno asegura que la minería ilegal proliferó, degradando la zona y contaminando los ríos con mercurio.